Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer a través de Radio Arequipa Internacional FM. Yo soy Fernando Chapi Martínez y los saludo en esta Semana Santa. Bueno, más que en Semana Santa, en estos feriados de Semana Santa. ¿Por qué lo digo así? Porque esto empieza, este tiempo, el tiempo de fe, comienza desde por lo menos el Domingo de Ramos, que ha sido el domingo pasado. Después, aunque no son feriados, el lunes santo, el martes santo, miércoles, hoy estamos jueves santo. ¿Qué es lo que recordamos hoy? Pues recordamos el inicio de la pasión de nuestro Señor Jesús. El miércoles santo, aunque es un día que pasa un tanto desapercibido, lamentablemente, sería una conmemoración del último día que pasó Jesús en su encarnación aquí en la tierra, siendo en todo un humano como todos nosotros, viviendo en libertad, sin ser dañado por sus criaturas que, bueno, él tenía todo el poder para haberse liberado, para haber evitado que ocurrieran esos suplicios, pero aún así simplemente dejó que sus hijos descarriados, la humanidad de ese entonces, y a veces me pregunto si incluso la humanidad de hoy, si él hubiese venido en la semejanza de la carne en estos tiempos, también lo hubieran crucificado o lo hubieran sometido a algún otro tipo de ataque, ¿no? Porque 2000 años en el futuro, las enseñanzas que el Hijo de Dios nos dejó no han sido plenamente comprendidas del todo, ni mucho menos asumidas como parte de la vida de los cientos de millones, más de 1.000 millones de personas que en todo el mundo afirman ser cristianos. Y es cierto que nosotros podemos tener, y está dentro de nuestra Constitución, la imperfección, pero esto no significa que también debamos propender siempre a parecernos al propio Dios, en el sentido de buscar alcanzar no la perfección última, en el sentido de que nosotros nunca vamos a ser perfectos, pero sí poco a poco ir mejorando, ¿no? Enmendar los errores. Sin embargo, la humanidad es como que de una u otra manera, con distintos colores, formas, nombres, tecnologías, filosofías, pero desde hace 2000 años hasta ahora no ha cambiado mucho, por lo que es probable que, como dice incluso la propia Biblia, que cuando venga Jesús nuevamente lo haga como ladrón en la noche, es decir, totalmente inadvertido, y no por una cuestión necesariamente de que venga escondiéndose, sino porque la humanidad aún hoy está enceguecida con las guerras, con los rumores de aniquilación inclusive que vienen desde las grandes naciones, que deberían ser las más sabias, las más prudentes, pero sabemos que la situación actual nos demuestra que las mismas guerras que existían hace quizá 100, 200, 300 años, o que se libraban en las épocas preindustriales con lanzas y con espadas, o con piedras y arcos y flechas, ahora siguen siendo las mismas motivaciones: el egoísmo, la venganza, la intolerancia, la incomprensión, solo que ahora con el potencial de barrer en cuestión de minutos u horas a buena parte de la humanidad inocente sobre todo. Qué poco hemos aprendido del mensaje de paz, de amor y de entrega total que nuestro Señor Jesús nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra. Y volviendo al tema de la Semana Santa, miércoles santo, el día de ayer,
pues se recordó eso, ¿no? El último día de la irrepetible estancia en la semejanza de la carne humana de Jesús de Nazaret aquí en la tierra, libremente, seguramente departiendo con sus apóstoles, con otros discípulos, con personas que se le acercaban y que tan solo unos días antes, en el ingreso a Jerusalén, que nosotros conmemoramos como Domingo de Ramos, lo habían estado llenando de vítores, habían estado diciendo de corazón que lo consideraban como su rey, que lo alababan, pero Jesús sabía, como parte de su doble naturaleza humana y divina, en este caso como parte de la sabiduría, de la omnisciencia de su parte divina, que esas mismas personas tan solo unos pocos días después estarían pidiendo que se libere al terrible criminal Barrabás y se lo condenase a él a probablemente la muerte más infame y más dolorosa e injusta de la historia de la humanidad toda. Una muerte, que es lo que se conmemora el Viernes Santo, que se dice que sumió en tinieblas, por lo menos a esas 3 y tantos de la tarde del denominado Viernes Santo, a quienes estaban en la zona donde se produjo la crucifixión, como si incluso los propios elementos se resintieran, se entristecieran de lo que estaba haciendo la humanidad con su propio creador, ¿no? Y previo a eso, Jueves Santo es la fecha en la que pues se suelen hacer los recorridos ahora de las 7 iglesias. A veces como que ya se pierde un poco el sentido de qué es lo que se está conmemorando, ¿no? Bueno, el Viernes Santo, el viernes lo que se celebra es, bueno, en realidad no se celebra, la celebración es el domingo. Debemos aprender a diferenciar conmemoración de celebración. Celebración es el domingo de resurrección, cuando ya Jesús ha vencido a la muerte y nos ha demostrado la esperanza de la resurrección, que es una esperanza para todos, sobre todo para quienes ejercemos la fe en el Padre de los cielos y nos decidimos a hacer su voluntad y a abandonarnos en el buen sentido de la palabra, en la fe y en la total confianza hacia Dios y hacia su Hijo Jesús. Bueno, la cosa, como les digo, es que el jueves fue el día en el que se efectuó el prendimiento de Jesús por parte de las autoridades de ese momento, ¿no? Escenas de tortura, diríamos hoy, escenas auténticamente criminales. Incluso estaba leyendo que algunas personas ligadas al derecho realizan estudios sobre, en base por supuesto a las leyes, a las normas que se aplicaban en ese tiempo en el Imperio Romano, que al final el derecho actual deriva del derecho romano, ¿no? Y también las leyes religiosas del pueblo judío en ese tiempo, en la provincia romana de la Judea, ¿no? Actualmente la Palestina, si es que fue justo el juicio. Y definitivamente muchos coinciden en que no fue para nada justo, fue un juicio viciado, amañado. Era evidente que Jesús era inocente. Y en realidad pues todo surge de una conspiración entre el ala, digamos, de los fariseos y los saduceos con una autoridad romana que simplemente quería quitarse de encima a una persona a la que ni siquiera consideraban digna de tener lo más básico, que es la vida y la salud y la justicia y el respeto. Entonces se producen estas terribles escenas de las flagelaciones, esto que muchas veces se recuerda cuando se visita Tierra Santa, ¿no? Donde se dice que incluso están lugares como la columna de la flagelación. Ocurren muchas cosas y sobre todo basándose también, ¿no?, en lo que se puede observar en esta reliquia que es la sábana santa o manto sagrado de Turín o la síndone. Pues realmente, si bien ahí lo que se aprecia son las huellas
de los azotes, los golpes, de los clavos, de la crucifixión, de la corona de espinas y de todas estas cosas que ya atañen a lo que se denomina Viernes Santo, el día de la muerte de Jesús, también a eso se le debe sumar que Jesús probablemente permaneció más de un día sin dormir, sin comer, sin beber o comiendo algunos pequeños, no sabemos, elementos y un poco de agua que le podrían haber dado mientras estaba preso, ¿no? Y con toda esa fatiga, con todo ese cansancio, con toda esa debilidad es que se produce la terrible escena que, por ejemplo, ha sido bastante fielmente graficada en la película La Pasión de Cristo, ¿no? Que algunos dicen que por qué tanto salvajismo en pantalla, que por qué, bueno, es que en realidad es lo mínimo que se puede efectuar como un acercamiento hacia el dantesco escenario que se estaba cometiendo ahí, que definitivamente causó el estupor de todo un universo. Eso es, como digo, hoy Jueves Santo recordamos el momento de la denominada pasión. Mañana, Viernes Santo, la muerte. Por eso es que en las distintas iglesias lo que se hace, muy aparte de procesiones de la Virgen Dolorosa, dependiendo de la ciudad, dependiendo del país, es también cubrir las imágenes con distintos tipos de elementos, por ejemplo, sábanas o telas de color oscuro, de color negro, en señal de luto. Se cubren también las imágenes del Cristo crucificado en señal de que pues ha muerto, ha sido ya descolgado y se encuentra yacente en el sepulcro. Pero en un momento que vendría siendo el sábado de gloria que le llamaban antes, ¿no? Ahora lo denominan sábado santo, según tengo entendido, es cuando se realiza en las noches en las iglesias las famosas vigilias, ¿no? En las que están en la completa oscuridad representando ese sepulcro y de pronto se encienden las velas, representando justamente ese momento de la resurrección. Y ya el domingo posterior es cuando ésta se confirma, ¿no? Recordando el pasaje en el que primero son un grupo de mujeres seguidoras de Jesús quienes lo reconocen, quienes creen, quienes verifican que ha cumplido su promesa de volver en cuerpo glorioso desde, quizá como dice el credo de los católicos, ¿no? Desde lo más profundo de los infiernos, después de haber descendido de la muerte y haber vuelto victorioso, vencedor. Y justamente respecto a este tema de cuando se reza el credo católico y dice descendió a los infiernos y subió a los cielos, existe, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de los famosos evangelios apócrifos, ¿no? Estos textos de los primeros tiempos del cristianismo, donde pues se narran episodios, en algunos casos de la infancia, en otros ya de la vida pública de Jesús, e incluso hasta de sus tiempos post-mortem. También hay apocalipsis, como el Apocalipsis de Pedro, también apócrifo, o digamos, hay algunos sobre la Natividad de María, que hablan sobre la madre terrenal de Jesús. Bueno, todo esto en realidad no ha sido aceptado por la Iglesia como parte del canon de la Biblia. Sin embargo, los textos están disponibles y distintos autores, también teólogos, les otorgan en algunos casos un cierto nivel de credibilidad, ya sea como una muestra de la devoción y de digamos, la forma pía de ver algunas de las partes en las que la Biblia guarda silencio respecto a la vida de Jesús y otros personajes ligados a él. Entonces que se trataba como de llenar esos espacios. Pero parece que incluso algunos sí tienen, como en el caso del Evangelio de Tomás, elementos que podrían ser efectivamente tradiciones verdaderas venidas de lo que Jesús mencionó en vida, enseñanzas suyas que no figuran en los evangelios, porque como dijo por ahí el propio apóstol Juan, si se tuviera que escribir
todo lo que Jesús dijo e hizo, no bastarían pues todos los libros para poder contenerlo, ¿no? Entonces son muchas más las cosas que Jesús hizo. Y efectivamente, ¿no? Entonces, uno de estos evangelios apócrifos, porque suelen llevar como para darse autoridad el nombre de algún personaje que de por sí en la Biblia sí figure como parte de la vida de Jesús. Por eso el Evangelio de Tomás, uno de sus apóstoles. Este es el Evangelio de Nicodemo. Nicodemo, pues, que nosotros lo recordamos sobre todo por esa parte que ha sido interpretada por las iglesias cristianas generalmente en referencia a la importancia y necesidad del bautismo, ¿no? Cuando pues Nicodemo, que era un religioso, pero con verdadera inquietud espiritual, de buen corazón, creyente, se volvió de Jesús, se acerca y le pregunta al maestro qué es lo que tiene que hacer. Bueno, y Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Entonces, obviamente, Nicodemo entendió esto literal, ¿no? Y dijo, ¿cómo puedo volver siendo yo ya viejo al vientre de mi madre? Y Jesús le responde de una manera un tanto, puede sonarnos críptica, puede sonarnos como para reflexionar en ella, ¿no? No directa, que es que tiene que nacer del agua y del espíritu. Como digo, esto se ha interpretado como un tema que podría hacer referencia al bautismo. Ahora, en nombre de este Nicodemo se encontró un evangelio que no es como los otros, porque aquí hablan de un supuesto testimonio de dos personajes llamados Carino y Leucio, que después de la muerte de Jesús habrían ingresado en una reunión, en una sinagoga al parecer, y habrían dicho que pues ellos habían fallecido, habían resucitado y estaban ahí para dar testimonio de lo que habían observado mientras se encontraban en el infierno, ¿no? Por eso es que el Evangelio de Nicodemo también es conocido como el descenso de Cristo al infierno. Entonces lo que ellos dicen es que supuestamente ahí abajo, en ese mundo subterráneo, existirían dos potencias, ¿no? Satanás y la furia, que estarían teniendo retenidas hasta ese momento a todas las almas de los seres humanos que habían vivido antes de Jesús, desde el propio padre Adán y la madre Eva hasta los momentos que se estaban viviendo. Sin embargo, estos Satanás y la furia sentían temor de que alguien estaba llegando, alguien con poder, que era el propio Jesús, ¿no? Como decía lo que menciona el credo, era que él descendió hasta ahí, se abrió las puertas de ese terrible lugar y sacó hacia la luz, es decir, para que empiecen su ascenso al paraíso, a todas las almas de todos los seres humanos que habían estado ahí encerrados, desde Adán en adelante. Y así es como verdaderamente Jesús venció a la muerte. Después de eso ya se mostró al día siguiente con su cuerpo glorioso, perfecto, en semejanza muy posiblemente del que nosotros tendremos cuando pasemos, como se dice, al otro lado, después del sueño del fallecimiento de la muerte. Entonces este Evangelio de Nicodemo es muy interesante en ese sentido, ¿no? Nos habla de esas esperanzas y para quienes somos creyentes, de esa certeza, ¿no? De que el sacrificio de Jesús, el ejemplo de su vida y su resurrección gloriosa no son simplemente hechos históricos o cosas que nos han contado nuestros parientes mayores o creencias bien intencionadas de las generaciones que nos precedieron, sino verdaderas certezas, hechos que ocurrieron y sobre todo que para nosotros constituyen también lo que va a pasar en el futuro. Nosotros podemos confiar en Dios, podemos confiar en Jesús, porque Él vivió absolutamente todo lo que un ser humano puede vivir, excepto el pecado, como se dice, ¿no? Él fue niño, Él vivió en una familia, cuando era niño tuvo que obedecer a sus padres, tuvo maestros, que seguramente en alguna ocasión no entendió, quizá lo castigaron también, tuvo amigos, sufrió la incomprensión de su misión. Cuando fue creciendo, pues tuvo muchas alegrías, confió y seguramente también
No, más que seguramente, definitivamente no solo es que tuvo momentos de ternura, sino también de traición, como el tema de Judas, o de negación, que a quien no le ha pasado, ¿no? Como el caso de Pedro. Probó, como digo, la muerte más terrible e injusta y después la gloria de la resurrección. Así que podemos tener la certeza de que Jesús nos puede comprender no solo por ser Dios y por ende omnisciente, sino porque Él mismo lo ha vivido, todo lo que nosotros pasamos. Se dice que incluso Él pasó sed, pasó hambre, hasta en eso nos puede comprender, en nuestras necesidades, y por ende que nos puede otorgar fortaleza espiritual y sabiduría, sobre todo, que son las grandes cosas que debemos pedirle a Él en oración, más allá de pedir, como muchos hacen, la solución directa de cosas materiales o la provisión de cosas materiales. Con esa sabiduría, con ese espíritu de la verdad que nos habla, pues obrar en la medida de lo posible como Él lo hubiera hecho, ¿no? Y sabemos que Él nos comprende y que cuando pasemos de esta vida a la siguiente, definitivamente Jesús pues nos sabrá, si acaso hay algún juicio, en todo caso valorar de acuerdo a lo que sabe que es nuestro potencial, ¿no? Como dice esta parábola de los talentos, ¿no? Que en base a lo que nosotros hayamos desarrollado y lo que nosotros bien podemos dar y hemos o no hecho. Así pues, amigos, la Semana Santa no es una etapa cualquiera en este mundo secularizado, incluso muchos la reemplazan por todo lo contrario, por el tema del pecado, por el tema de la disipación, y olvidan el trasfondo de lo que hizo el Salvador de la humanidad, nuestro Dios, el Dios de nuestro universo, el Hijo de Dios por nosotros. Y hay incluso países que supuestamente por que no, pues que poco actual es hablar de cristianismo y de religión, directamente suprimen la Semana Santa. Ahora en Nicaragua, que está bajo un régimen dictatorial, se ha prohibido, siendo un país de mayoría cristiana, tanto católica como evangélica, que hayan procesiones y reuniones de Semana Santa. O sea, esto ni siquiera en países musulmanes como incluso en la propia Gaza o en Siria. No, o sea, ahí sí, los cristianos palestinos, árabes de distintas regiones, pues que son además comunidades antiquísimas que vienen del propio tiempo de Jesús, de una u otra manera se reúnen en estas fechas, celebran, dan muestra de su fe. Es cierto que también hay mucha intolerancia por parte del Islam, pero lo lamentable es que en un país fundamentalmente cristiano como Nicaragua está ocurriendo esta desgracia, ¿no? ¿Y todo por qué? Por la ambición dictatorial. Y en el caso de Uruguay, bueno, que se precia de ser pues el país más secular o secularizado de toda América, entendiendo eso como algo bueno desde el punto de vista de quienes así lo plantearon, hace mucho que la Semana Santa ya no se llama así, sino que le han puesto la Semana del Turismo, ¿no? Para minimizar, para intentar olvidar y enterrar de que realmente el motivo es el recuerdo del sacrificio de Jesús y la vida en abundancia que nos demostró en el momento de su resurrección. Así a veces la humanidad es necia y comete este tipo de cosas, pero la realidad es la que es. Y yo les deseo a ustedes, mis amigos que están escuchándome a través de Radio Arequipa Internacional, que estén pasando una bonita, ya sea familiar, ya sea con amigos, ya sea en soledad, que nunca estamos totalmente solos. Siempre estamos acompañados de la chispa divina que nos habita, siempre estamos acompañados de la presencia de Dios, ¿no? Y más aún, como dicen, donde hay 2 o 3 o más reunidos, hablando de Jesús, orando, pidiéndole, Él está efectivamente presente con nosotros, verdaderamente, no simbólicamente, no, verdaderamente está ahí. Bueno, lo cierto es que nosotros, independientemente de cómo estemos, pues procuremos dedicar estos días, al menos en parte, a meditar, a reflexionar, a orar, a hacer actividades buenas, piadosas, y a quien también le guste, pues como digo, ¿no? Acudir a los oficios religiosos, a las procesiones y a otro tipo de manifestaciones de fe que vienen de nuestros mayores y que además
todo tiene un significado, un simbolismo benéfico para nosotros y forma parte de la identidad no solamente de nuestras ciudades, sino de nuestro país en conjunto, y como cristiandad pues también es parte del patrimonio de la humanidad toda. Fuerte abrazo y nosotros continuamos con más en Misterios al Anochecer. Misterios al Anochecer.